En esta charla voy a desarrollar aspectos de los requisitos técnicos en la realización de resonancia magnética nuclear de mama, equipamientos, tipo de estudios, protocolos de estudios y condiciones de la paciente. Mi nombre es Gisela Barugel y me desempeño como jefa del área de imágenes mamarias del Instituto Radiológico Conci Carpinela de la ciudad de Córdoba. En la elección de la máquina para realizar resonancia magnética mamaria convergen dos requisitos opuestos, la resolución temporal y la resolución espacial. En resonancia magnética nuclear rápido significa menos de 120 segundos por adquisición, idealmente 60 segundos. El pico de captación de las lesiones malignas es de 1 a 3 minutos. La adquisición continua de secuencias temporales de 60 a 90 segundos a lo largo del tiempo de adquisición de 6 minutos es suficiente para determinar la morfología de la lesión y la curva de contraste, continua, en meseta o lavado precoz. La resolución espacial es el segundo requisito fundamental para el diagnóstico diferencial en resonancia magnética nuclear mamaria. Al igual que en la ecografía y en la mamografía, se requiere adecuada información sobre la morfología, bordes, arquitectura interna de las lesiones. Cuando aumenta la resolución espacial, aumenta el tamaño de la matriz y esto se asocia a un aumento en la resolución temporal, es decir, en el tiempo de adquisición. Las secuencias que usemos deben equilibrar adecuadamente estos dos parámetros. Este es un ejemplo de una estructura nodular de contornos regulares en mama izquierda, adecuadamente visualizado sus contornos, que capta el contraste en forma intensa en los primeros 2 a 3 minutos y al minuto 4, minuto 5 se hace isointenso en relación al parénquima circundante. Para repasar algunos aspectos técnicos que van a ser repetidos a lo largo de esta clase, la resonancia magnética nuclear requiere de máquinas de alto campo, 1.5 Tesla, bobinas bilaterales en fase que permiten analizar asimetrías y detectar patología en la mama contralateral. Y es importante realizar el estudio en la segunda o tercera semana del ciclo menstrual en mujeres premenopáusicas para reducir la incidencia de falsos positivos. Para entender cuáles son las secuencias que usamos en resonancia magnética nuclear de mama, vamos a ver un poco de física básica. La molécula más frecuente del cuerpo humano es el agua. El hidrógeno del agua es una molécula cargada eléctricamente, es decir, que tiene propiedades magnéticas. Cuando el paciente es ingresado en un campo magnético, como es el resonador, los protones se orientan en dirección a dicho campo, en sentido paralelo o antiparalelo. Posteriormente, se aplica sobre el tejido un pulso de radiofrecuencia de 90 grados seguido de otro pulso de 180 grados para estimular dichos protones. Se interrumpe el pulso y se produce la relajación longitudinal o transversal del tejido y se recibe un eco. De esta manera se generan las secuencias SPIN. De acuerdo a los tiempos de excitación y de relajación de protones, podemos adquirir secuencias en T1 con TE corto y TR corto o secuencias en T2, TR largo, TE largo. Los ecos que se reciben luego de la relajación se transforman en imagen. En las secuencias SPIN
ponderadas en T1. Vemos marcadamente hipointenso el aire, el calcio o el flujo rápido a través de vasos sanguíneos. Moderadamente hipointenso los ligamentos, las cicatrices, el agua, los quistes y las lesiones sólidas. Hiperintenso el líquido proteináceo, los abscesos o las colecciones densas, mientras que la grasa, los productos de la sangre como la metahemoglobina, el contraste, el flujo sanguíneo lento o la melanina se ven marcadamente hiperintensos. En las secuencias T2 también se ven hipointensos el aire, el calcio y el flujo rápido a través de vasos sanguíneos. Hipointensos los ligamentos, los músculos, los tendones, las cicatrices y las lesiones sólidas. Moderadamente hipointensa la grasa. Y por el contrario, los quistes, el agua libre o los productos de la sangre como la oximetahemoglobina extracelular se ven marcadamente hiperintensas. Con las secuencias SPIN ponderadas en T2, fundamentalmente tenemos una adecuada visualización de los contornos y de la estructura interna de las lesiones tumorales sólidas. En resumen, las secuencias básicas en resonancia magnética nuclear son secuencias SPIN ponderadas en T1, T2 y secuencias eco de gradientes con reconstrucción 3D, en donde la señal se adquiere a partir de un volumen. Aquí tenemos el ejemplo de una lesión a nivel de hora 12 de mama izquierda, hipointensa en secuencias T1, hiperintensa en secuencias T2, en relación a un quiste simple, en secuencias SPIN, sin contraste. Las secuencias más importantes para el análisis de resonancia magnética nuclear mamaria son las secuencias eco de gradiente. La gran ventaja de las secuencias eco de gradiente es la reducción en el tiempo de adquisición, dato que es especialmente útil para los estudios dinámicos y estudios 3D. Se caracteriza porque se acorta el TR a través del empleo de ángulos de inclinación menores de 90 grados y la generación de ecos de gradientes, a diferencia de las secuencias SPIN, en la que los ecos se generan con pulso de radiofrecuencia de 180 grados. Las secuencias eco de gradiente nacen como contrapartida a las clásicas secuencias de eco-SPIN y constituyen una familia muy amplia de secuencias con múltiples siglas y nombres de acuerdo a las marcas comerciales. Esta es una secuencia eco de gradiente 3D ponderada en T1 con supresión grasa. Las secuencias 3D presentan mayor relación señal-ruido porque se adquieren a partir de un volumen y no de un solo plano, es decir, que en cada adquisición de datos se recoge más señal. Las secuencias 3D requieren de un TR más corto y mantienen los tiempos de adquisición lo suficientemente cortos como para mantener la resolución temporal necesaria. Se recomienda adquirir estas secuencias con supresión grasa para minimizar los artefactos por movimiento. Este es un ejemplo de una lesión tumoral en el cuadrante supraexterno de la mama derecha que capta el contraste en forma intensa en el minuto 2-3. Nótese que en el interior de la imagen hay un vacío de señal en relación a un clip de titanio que se colocó previo al tratamiento neoadyuvante.
Aquí tenemos un ejemplo de una sustracción digital. A la izquierda de la imagen tenemos la secuencia en el minuto 0. A la derecha de la imagen tenemos la secuencia en el minuto 3. Observamos una estructura nodular de contornos irregulares por sectores estipulados. Y en la sustracción digital, que es la imagen superior, visualizamos la captación neta de contraste. A través de este ejemplo es importante entender que la resolución espacial en resonancia magnética nuclear implica observar adecuadamente los contornos y la estructura interna de las lesiones. Nótese que esta formación nodular presenta contornos lobulados. En las secuencias spin T2 es ligeramente hiperintensa, mientras que en las secuencias dinámicas 3D, posterior a la administración de contraste endovenoso, presenta en su estructura interna algunos tabiques hipointensos no captantes que le confieren aspecto de fibroadenoma mamario y nos permiten categorizarla BRAF2. La paciente estará posicionada en decúbito prono, con los brazos situados a lo largo del cuerpo para aumentar la cobertura anatómica de la bobina. Habitualmente se utilizan FOB de 280 a 320 milímetros con matriz de 512 por 512 milímetros. La cobertura anatómica debe incluir desde la región supraclavicular hasta el pliegue inframamario y el estudio debe incluir ambas mamas. Cuando se decide poner en marcha un programa de resonancia magnética nuclear mamaria, debemos contar con equipos de alto campo, 1.5 Tesla, bobinas específicas para adquisición bilateral simultánea. Podemos adquirir imágenes en el plano axial, sagital o coronal. Algunas secuencias 3D se adquieren en el plano sagital con reconstrucción 3D con importante utilidad clínica. Se denominan secuencias Bliss o Vibrant. Nuestra elección es la adquisición en el plano axial. En relación al uso de equipos 3 Tesla, obviamente que tienen superioridad en relación temporoespacial, pero no hay aún artículos que sustenten el impacto clínico en su utilización. Nuestro protocolo de trabajo en el Instituto Conci Carpinella es la realización de secuencias Spin-Echo T1, T2, secuencias T2 con supresión grasa, secuencias eco de gradiente dinámicas 3D ponderadas en T1 con administración de contraste en bolo. Realizamos secuencias sagitales Bliss post contraste y de rutina realizamos secuencias de difusión. Revisando la literatura, observamos que hay algunos protocolos más abreviados. El protocolo de la Universidad de Bonn en Alemania realiza secuencias localizadoras en plano axial, sagital y coronal, una secuencia T2 Spin Turbo Eco sin supresión grasa y los cortes dinámicos 2D en eco de gradientes de 9 minutos. Posteriormente, reconstrucción MIG y multiplanar. Aquí tenemos el ejemplo de una secuencia eco de gradiente 3D. La elección de corte fue sagital. Estas secuencias denominadas Bliss o Vibrant de acuerdo a la marca comercial adquieren imágenes
en simultáneo demuestra la presencia de una lesión tumoral con captación en anillo en la región retroalveolar plano medio de la mama derecha. Para que la paciente pueda ser introducida en el resonador con confiabilidad, le hacemos firmar un consentimiento informado y realizamos una encuesta de compatibilidad. En relación a las prótesis valvulares cardíacas, todas las existentes en el mercado han sido testeadas en equipos de alto campo, unos 5 e inclusive 3 Tesla, con resultado positivo. Está demostrado que la tracción que ejerce sobre ellas el campo magnético es menor que la fuerza que ejerce el corazón. Esto las convierte en seguras para estudios con resonancia magnética. En relación a los stents o filtros, en general están constituidos con materiales diamagnéticos, como es el platino y el titanio. En caso de estar constituidas por materiales débilmente ferromagnéticos, conviene esperar un par de meses antes de su exposición al resonador. Los marcapasos son ejemplos típicos de contraindicación absoluta para resonancia magnética nuclear. Las pacientes portadoras de clips aneurismáticos cerebrales no deben someterse a estudios de resonancia salvo que se tenga absoluta certeza de la compatibilidad del material. Antes de la secuencia dinámica con contraste, se consigue una vía endovenosa a nivel del brazo, a través de la cual se instilan 0.1 milimol por kilo de contraste en un bolo de 3 mililitros por segundo, que es seguido de un bolo de solución salina de 20 mililitros. Se inicia la primera secuencia durante la inyección del suero salino. En nuestra práctica de rutina, antes de inyectar contraste paramagnético endovenoso, utilizamos una tabla que hemos adquirido de la página de la Sociedad de Nefrología Española, en donde se introducen datos como la edad de la paciente, el peso, la talla, la creatinina en miligramos por decilitro, y se hace un cálculo estimativo automático del clearance de creatinina. Si es menor de 30 mililitros por minuto, no se inyecta contraste. Si es entre 30 y 60, se valora el riesgo-beneficio, y si es más de 60, se coloca el contraste sin problema. A modo de ejemplo, una paciente de 65 años, de 60 kilos, de 1,50 m, con una creatinina de unos 50 miligramos por decilitro, tendría un clearance estimativo de 37.95 mililitros por minuto, con lo cual analizamos el riesgo-beneficio de la inyección de contraste endovenoso. Luego de efectuarse las secuencias dinámicas eco de gradiente ponderadas en T1 3D, efectuamos un procesado de imágenes. Este procesado le proporciona al radiólogo datos adicionales para la interpretación del estudio. Realizamos secuencias de sustracción digital, visualizamos la secuencia MIP, que es la máxima intensidad de señal, hacemos reconstrucción de imágenes y curva de captación de gadolínio. Aquí tenemos un ejemplo de una sustracción digital. A la izquierda de la imagen tenemos la secuencia en el minuto 0. A la derecha de la imagen tenemos la secuencia en el minuto 3. Observamos una estructura nodular de contornos irregulares por sectores estipulados.
Y en la sustracción digital, que es la imagen superior, visualizamos la captación neta de contraste. Aquí tenemos otro ejemplo de procesado de imagen con sustracción digital, en donde observamos en la imagen superior una imagen de sustracción con una lesión tumoral que capta en anillo en la región subareolar derecha. Esta lesión tumoral en el cuadrante supraexterno de la mama derecha presenta una curva de captación de gadolinio de ascenso rápido y lavado, típica de lesión tumoral. Este video nos muestra cómo efectuamos la selección del ROI para la curva de captación de gadolinio. Aquí tenemos una reconstrucción volumétrica en donde observamos la misma lesión tumoral a nivel de intercuadrantes externos de mama derecha, fuertemente captante de la sustancia de contraste. Una mención especial hacemos a las secuencias que nos permiten estudiar adecuadamente los implantes mamarios, secuencias potenciadas en T2, secuencias que permitan manipular el contraste entre tejidos cancelando selectivamente la señal de alguno de ellos, STIR con supresión de grasa, T2 con excitación de silicona, lo que demuestra la silicona hiperintensa y supresión de agua, secuencia STIR con saturación de silicona, en la cual vemos el agua hiperintensa y supresión de silicona. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente portadora de implantes mamarios. A la izquierda, una secuencia ponderada en T2, en donde vemos bandas lineales en el interior del implante que traducen ruptura protésica. La misma paciente, secuencias con supresión de agua y excitación de silicona, llamadas silicon only, donde se demuestra la presencia de silicona lineal por fuera de la cápsula, en el margen posterior del implante, que traduce silicona libre y signos de ruptura extracapsular del implante. Es importante completar el estudio de pacientes portadoras de implantes con secuencias dinámicas con contraste para valorar el parénquima glandular. Aquí tenemos el ejemplo de una paciente sometida a mastectomía con reconstrucción protésica que presenta una masa palpable 6 meses posteriores a la cirugía.
La resonancia magnética nuclear en una masa mixta con áreas hipercaptantes que se correspondió con un absceso posquirúrgico. Al igual que en el resto del organismo, las técnicas de difusión han mostrado importante utilidad clínica en resonancia magnética nuclear mamaria. Las técnicas de difusión se basan en el movimiento aleatorio de las moléculas de líquido extracelular. La resonancia magnética es el único método capaz de medir y detectar la difusión de la molécula de agua en vivo. Esto se mide en coeficiente de difusión aparente en milímetros sobre segundo. Una lesión tumoral altamente celular va a reducir la movilidad del líquido intercelular. El comportamiento de las lesiones tumorales es marcadamente hiperintenso en las secuencias de difusión, hipointenso en las secuencias ADC, como muestran los dos primeros ejemplos. Una lesión benigna puede ser hiperintensa en difusión e hiperintensa en el ADC. Podemos modificar la sensibilidad de la secuencia de difusión modificando el valor B y tomar un coeficiente de difusión aparente. Lo previamente expuesto es muy útil para valorar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Nótese en el primer cuadro un tumor altamente celular en donde la difusión de las moléculas de agua está restringida. Luego del tratamiento disminuye la celularidad tumoral y aumenta la capacidad de difusión de las moléculas de agua en el espacio intercelular. Es decir, que un aumento precoz en el ADC aumenta la movilidad del agua, aumenta la movilidad del líquido extracelular por disminución de la celularidad tumoral e implica una adecuada respuesta al tratamiento neoadyuvante. Se han propuesto algunos protocolos abreviados para realizar screening en pacientes de alto riesgo, como la resonancia abreviada, en donde se hace una reconstrucción NIP de las secuencias post-contraste precoz, con un tiempo de adquisición de 3 minutos, con especificidad y valor predictivo positivo que no difieren del protocolo completo, y un valor predictivo negativo del 100%. Otros protocolos sugieren difusión sin contraste IT2, pero la limitación de esto es que las lesiones menores de 1 centímetro son difíciles de caracterizar con difusión. Es importante disponer de los datos clínicos suficientes de la paciente para la planificación del estudio, a los fines de no desaprovechar las capacidades de un examen altamente especializado como es la resonancia magnética nuclear. Una vez ajustados todos los parámetros técnicos para un estudio de excelencia, el segundo paso es integrar la resonancia magnética nuclear al resto de las imágenes mamarias que aporta la paciente. Esta paciente de 45 años, con riesgo intermedio para cáncer de mama por sus antecedentes familiares, demuestra en la ecografía como un hallazgo incidental una pequeña estructura hipoecogénica de menos de 10 milímetros en el cuadrante inferior interno de la mama derecha, que planteaba la eventualidad de un pequeño quiste con cambios inflamatorios versus una lesión sólida. La resonancia magnética nuclear, ponderada en T2, descarta la etiología quística porque es hipointensa. En las secuencias con contraste, en fase precoz, se demuestra su captación en anillo y una curva de lavado que se correspondió con un pequeño carcinoma ductal invasor triple negativo.
paciente de 50 años con diagnóstico confirmado de carcinoma de mama, secuencias eco de gradiente 3D ponderadas en T1 con adquisición sagital, secuencia Bliss, demuestra la presencia de dos masas contiguas en situación prepectoral profunda de la mama derecha. Nótese que en las secuencias ponderadas en T1 sin contraste hay numerosos conductos hiperintensos adyacentes a la masa que se mantienen estables en las fases post-contraste. Integrando estas dos imágenes podemos deducir que no corresponde a neoplasia intraductal extensiva, sino a conductos con material proteináceo en su luz. A modo de conclusión, algunos conceptos que deben quedar en claro. La resonancia magnética nuclear requiere de resonadores de alto campo, unos 0.5 Tesla, bobinas bilaterales en fase para efectuar imágenes comparativas y evaluar la mama contralateral. Idealmente realizarlo en la segunda semana del ciclo en la paciente premenstrual para evitar los falsos positivos. Adecuada evaluación de parámetros de laboratorio y condiciones de la paciente. Trabajar integradamente con los licenciados. Ajustar el protocolo a lo que estamos buscando específicamente y correlacionar todos los estudios imagenológicos con los datos clínicos. Muchas gracias por su atención.